Quieras, puedes. Excelente, buenas noches. Como les dije anteriormente, qué bueno que estamos reunidos, que estamos conectados. La clase de hoy vamos a basarla en el capítulo 15 de Apocalipsis. Capítulo cortito comparado a otros mismos pasajes del libro, pero a pesar de que es un pasaje corto, que no tiene muchos versículos, tiene bastante contenido y siempre va a tomarnos el tiempo o bastante tiempo el mirar cada una de las secciones que aquí se resaltan en este pasaje. Voy a leerlo, vamos a orar y vamos después a ver entonces cuáles son los principales temas de este capítulo para empezar a verlos uno por uno. La Biblia dice en Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti con esta escritura delante de ti. Te pedimos, Señor, entendimiento, sabiduría para estudiar el texto de Apocalipsis 15, y te pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender todo lo que tú estás revelando en este pasaje. Señor, que esto añada a nuestras vidas no solamente conocimiento, sino también aumentes nuestra pasión por ti y también por el mensaje Maranata, que tiene que ver con tu regreso y con tu venida otra vez. Padre, edifica la iglesia, mis hermanos que están conectados y todos los que lo harán en los próximos minutos o los que verán la grabación en los próximos días. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y una vez más habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por cierto, las clases anteriores que hemos estado teniendo ya están en el canal de la iglesia en YouTube, lo pueden volver a ver. Están las grabaciones allí de cada una de las clases de los capítulos anteriores. Bien, mis hermanos, capítulo 15 se cree que sea el inicio de una recapitulación que comienza a ocurrir en los próximos capítulos. Varios de los capítulos finales, desde ahora hasta llegar quizás como al capítulo 18, Juan está recapitulando lo que ya ha venido diciendo, pero de una manera diferente. Así que lo hace el autor, en este caso el escritor Juan, el apóstol, para brindarnos detalles de este periodo de la tribulación que anteriormente no había dicho, pero se entiende que este capítulo y los siguientes son parte del mismo periodo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. De hecho, algunos comentaristas, voy a mencionar solamente 2 de ellos, dicen al respecto. Uno de nombre Edman, este es el primer comentarista que voy a mencionar, hablando acerca de este capítulo 15. Él dice: el profeta, según como es su plan, revisa, recapitula y alarga la escena que ya ha trazado. Y específicamente con esta expresión recapitular se está refiriendo a lo que comienza a suceder con este capítulo 15 y varios de los que vienen por delante que veremos en las próximas semanas. Otro comentarista de David Guzik al respecto dice: recuerda que ya hemos visto el fin narrado en Apocalipsis 6. Luego Juan nos llevó sobre el mismo material con más detalles en los capítulos siguientes, el capítulo 6 por supuesto. Y esto nos recuerda que Apocalipsis no está escrito en un orden estrictamente cronológico. Y eso es bueno resaltarlo iniciando este capítulo, porque no se nos está hablando de una historia aparte de lo que ya ha sucedido, sino que por el contrario,
lo que Juan está haciendo es diciéndolo de una manera diferente y diciendo también cosas que hasta ahora no había podido narrar porque era necesario que se compartieran en el contexto de estos capítulos de una forma diferente. Ahora, hay cuatro temas que a mi entender son principales en este capítulo. Cuatro temas que son los más importantes y en esto nos vamos a basar para estudiar el capítulo en esta noche. Primero, se presentan a 7 ángeles con 7 plagas. Este es el primer tema principal en el capítulo. 7 ángeles que tienen 7 plagas y se menciona al inicio del pasaje. Número 2, segundo tema que veremos en la noche de hoy, se habla de una multitud que se encuentra sobre el mar de cristal. Esto también es importante entender de qué se trata y qué está queriéndonos decir el pasaje aquí. Número 3, se habla de un cántico de alabanza que va a ser cantado por esta multitud y que tiene características bien interesantes, incluyendo el título o incluyendo la forma, la manera en la que se llama a este cántico. Y número 4, el cuarto tema es la entrega de las 7 copas de la ira, y esto es importantísimo porque es definitorio en todo lo que tiene que ver con el pasaje o el libro de Apocalipsis. Así que empecemos con el primer tema del capítulo, que son los 7 ángeles con las 7 plagas. Dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, y es bueno que Juan la llame señal, porque recuerden que Juan está viendo por adelantado lo que va a ocurrir en el futuro y que inclusive todavía está en el futuro de nosotros. Entonces él lo llama una señal porque está viendo algo que se le está presentando, pero que Juan entiende que no es para su tiempo, es para el tiempo por venir, así que lo ve como una señal anunciando eso que va a ocurrir. Pero ¿en qué consiste esta señal? Juan dice, es grande, es admirable, y se trata de esto, de 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y creo que con este versículo 1 se abre el primer tema importante del pasaje, que son los 7 ángeles con las 7 plagas. Y aquí vuelve a cobrar importancia el número 7. Recuerden que en todo el libro de Apocalipsis, y no es excepción del libro de Apocalipsis, en toda la Biblia, pero como nunca antes, con un énfasis mucho más marcado en este libro, el 7 tiene un significado importante. 7 en toda la Biblia tiene que ver con perfección, tiene que ver con Dios. De hecho, cuando se piensa en la Trinidad, se piensa en 3 veces 7. El número 7 tiene que ver con lo completo, lo perfecto, lo que no le falta nada, lo consumado, lo terminado. Y en este caso vuelve a aparecer con ese significado. Es algo perfecto lo que está ocurriendo, implica juicio, implica un momento difícil para la humanidad, pero sin embargo, este tiempo es un tiempo perfecto porque surgió en el corazón de Dios y no en el corazón de los hombres. Va a haber mucha maldad suelta en la tierra en ese periodo de la historia, pero Dios está en control, está en su trono, y este es un periodo de la historia donde como nunca antes la perfección de Dios se va a manifestar, aún inclusive en medio de la maldad de los hombres. Pero 7 en este caso no solamente significa lo perfecto, sino que en este caso 7 también viene a significar, eh, mis hermanos, lo terminado, lo conclusivo, lo que ya está por finalizar. Y creo que en este capítulo se viene a dar esta experiencia, se viene a dar este concepto o, esta importancia a lo que está por narrarse del capítulo 15 en adelante, que ya es conclusivo, que ya es el final de la historia de todo lo que se ha venido diciendo. Ahora, se le llama precisamente a las plagas con un calificativo, se le da el calificativo de postreras, de últimas. Quiere decir que estas plagas van a ser en cierta forma diferentes a todas las demás, porque las demás no concluían el periodo de la tribulación, pero con esta sí. Lo que Juan va a estar diciendo aquí, si bien está dentro, recuerden, de cada uno de los sellos del gran rollo que han sido abiertos y que conclusivamente se están abriendo ininterrumpidamente hasta llegar al séptimo sello, y todo esto ocurre dentro de ese periodo de la historia. Este periodo de las plagas es el último periodo, es el postrero, es donde Dios va a establecer su juicio final sobre la humanidad y está hablando del cierre de la historia precisamente. Ahora, estas plagas, dice que con ellas se consumaba la ira de Dios. Y es interesante porque la palabra que se traduce en nuestras Biblias, aquí en el capítulo 15, versículo 1, la palabra que se traduce como ira, no es la que más se usa en el Nuevo Testamento. La que más se usa en el Nuevo Testamento es otra palabra griega, pero la palabra que aquí se traduce como ira solamente se usa 11 veces en el Nuevo Testamento. De estas 11 veces, 10 de ellas
se usan en el libro de Apocalipsis. Y esta es una de esas veces en las cuales este término se usa y es para referirse a la ira, pero a un grado extremo. Así que cuando dice que estas plagas iban a consumar la ira de Dios, no es cualquier ira. No es que Dios está más o menos enojado. No es que Dios está enojado con la humanidad como lo ha estado a lo largo de la historia de esta humanidad que ha pecado contra Dios. No, no. Está diciendo, la ira de Dios subió a un nivel tan extremo que Él va a hacer una descarga de todo lo que ha estado reservando para este periodo de la historia. Entonces, los profetas, si ustedes hacen una lectura de la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores, que son los que se les llama así porque los libros son grandes, como Daniel, Jeremías, Isaías, etcétera. Y ya mencioné a Daniel, a Jeremías y a Isaías. Y ellos son los profetas mayores, pero luego están los profetas menores, que son libros pequeños como Sofonías, Ageo, etcétera. Y cada uno de estos profetas mayores y menores, la mayoría concluye sus libros hablando del gran día de la ira de Dios. Este es un día anunciado proféticamente. Y lo que está queriendo decir la Biblia con esto es que la ira de Dios va a ir en aumento de acuerdo al pecado de la humanidad, que también va a ir en aumento. Y aquí ahora Apocalipsis nos dice, este es el momento en el cual la ira de Dios está en su nivel más alto. Pero curiosamente la palabra también tiene una implicación, no solamente la implicación de enojo o ira extrema, sino de justicia perfecta. Entonces es una ira extrema, pero que no deja de ser justa, que no deja de ser perfecta. Dios no deja de ser perfecto en este caso, sino que por el contrario, su ira no abandona a su justicia, sino que por el contrario, es la justicia de Dios perfecta la que está empoderando, la que está provocando que Dios descargue su ira para traer su perfección y su plenitud a la tierra. Y por eso es que el pasaje dice al inicio que estas plagas van a consumar la ira de Dios. Finalmente, logran lo tan esperado, lo anunciado por los profetas, lo que ha pasado siglos la humanidad esperando que llegara, aunque es lamentable, aunque es doloroso, aunque va a traer un sinnúmero de juicios bastante difíciles sobre la humanidad en ese tiempo, no obstante, a pesar de eso, es necesario porque va a traer la consumación de esta era como la conocemos para que se pueda manifestar la próxima era, que es la de la perfección, la del reino de Cristo y la de, como declara la Biblia, la resurrección de todos y la perfección en su máxima expresión. Ahora, el pasaje en el capítulo 15, en el versículo 2, habla de otro tema, salta de esta visión que tiene Juan, de esta visión que va más adelante a quizás expresarla con más detalles cuando hable de las plagas. Y aquí comienza a tratar en el versículo 2 de un tema que surge también. Dice, vi también, dice, además de la señal de 7 ángeles con 7 plagas, de momento como que Juan está diciendo, mi vista se perdió en otra escena. Y es la siguiente, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y no le pierdan de vista aquí a esta expresión, mar de vidrio mezclado con fuego, y seguramente ustedes saben a qué mar se está refiriendo, pero no obstante vamos a dejar bien claro a qué mar de vidrio se está refiriendo, pero miren la expresión mezclado con fuego, porque vamos a analizar esto, y dice que esto que vio, un mar de vidrio mezclado con fuego, también vio en él a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y bien interesante esta segunda sección que precisamente se encuentra en el versículo 2. Lo primero es el mar de vidrio. Bueno, este mar de vidrio ya apareció anteriormente en el libro de Apocalipsis, ya lo vimos mencionado. La primera vez que se menciona y se hace referencia al mar de vidrio es el capítulo 4. Solo que en el capítulo 4 se menciona el mar de vidrio, esa gran expansión delante del trono de Dios, que se presenta como un lugar que está inquebrantable, como un lugar que inclusive aparentemente está solitario, que está frente al trono, pero que en ese momento no lo ocupa nadie y se menciona simplemente en el capítulo 4 como el mar de vidrio. Pero aquí en este caso, noten que se añade algo. El mar de vidrio está mezclado con fuego. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el mar está mezclado con fuego? Bueno, quizás, y aquí vienen las posibilidades de por qué el fuego aparece aquí en relación con el mar de vidrio. Entonces mezcla el vidrio con el fuego, algo interesante, o
imaginémonos por un momento que esa cobertura de vidrio o que parece vidrio de ese mar está reflejando un fuego y toma un color rojizo, me imagino yo, en este caso. Bueno, en primer lugar, el fuego representa los juicios de Dios sobre la humanidad en general, pero también sobre el pueblo de Dios. Primera Corintios, ustedes pueden poner esa cita, Primera Corintios 1:3 en adelante, creo que se extiende hasta el versículo 11, pero en todos esos versículos se va a estar hablando de cómo la obra de cada creyente va a ser probada por fuego. Y se piensa, al interpretar este pasaje de 1 Corintios 3, que se trata de ese momento final, cuando el fuego de la prueba va a tocar a todos los creyentes y todo lo que hemos hecho va a ser probado por el fuego. De hecho, el pasaje de 1 Corintios 3 dice que de acuerdo a la calidad de nuestra obra, se compara inclusive con un material, una piedra preciosa, con oro, plata o otras piedras preciosas, pero se compara también con madera, con heno, con hojarasca. Dice, lo primero, las piedras, los metales preciosos se pueden transformar con el fuego, pero no se destruyen, permanecen. Y esto habla de las recompensas eternas, pero la madera, el heno, los hojarasca van a ser destruidos. Y ese momento va a llegar. Dios anuncia en su palabra que aunque creyentes vamos a ser probados. Pedro, y ahora no recuerdo exactamente la cita, pero en la primera carta de Pedro, Pedro habla acerca, creo que ya llegando al capítulo 5 más o menos, disculpen que no tengo la cita exacta, pero sé que aparece allí en la carta de Pedro, él habla del fuego de prueba que ha de venir sobre el pueblo de Dios. Y está hablando acerca de esto. Pero posiblemente se esté refiriendo a que este es un momento de prueba para la humanidad, pero también para el pueblo de Dios. Y por eso alcanza el fuego hasta reflejarse o hasta llegar a mezclarse, porque así lo dice el pasaje literalmente, hasta llegar a mezclarse con el mar de vidrio. Y esto tiene un significado interesante, porque puede ser esto que les acabo de decir, el fuego de los justos juicios de Dios, pero menciona algo el pasaje, dice que hay personas, que hay redimidos sobre el mar. Lo leo el pasaje otra vez, dice, y vi a los que habían alcanzado la victoria, para que sepamos de quiénes se trata. Estos son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca, su número, estaban en pie sobre el mar de vidrio. Son creyentes, son cristianos, son hijos de Dios, son redimidos, pero específicamente son mártires de la tribulación. Y están de pie sobre este mar de vidrio mezclado con fuego, y puede ser que represente precisamente la prueba de la cual ellos acaban de salir. El mar de vidrio se mezcló con el fuego de la prueba que ellos todavía traen. De hecho, volviendo al pasaje de 1 Corintios, capítulo 3, yo dije capítulo 1 ahorita, pero es el capítulo 3, disculpe, 1 Corintios capítulo 3, en ese pasaje se dice que algunos van a entrar a la eternidad, dice como por fuego, y yo interpreto siempre, si mi interpretación está equivocada, perdónenme, pero yo siempre interpreto que algunos entraremos a la eternidad o entrarán, no sé de quiénes se trate, oliendo a fuego, casi como escapando del juicio en el último minuto, salvándose casi apenas por los pelos, como decimos nosotros. Y esto habla de un juicio que sin dudas tiene inclusive una repercusión en la escena celestial, como lo ve Juan, y puede estar relacionado con estos que están saliendo martirizados por no dejarse marcar por la bestia y su falso profeta. Además, algunos piensan, y esto lo añado, esto no es opinión personal, pero es una opinión bastante poética, bastante épica, que algunos tienen y quizás acertada, porque esto que ellos mencionan sí es cierto. Dicen que como lo que nosotros vamos a comenzar a leer, e inclusive ya hemos venido leyendo en los capítulos anteriores, tiene tanta relación con el libro de Éxodo, también esta alusión al mar de vidrio mezclado con fuego puede estar eh, eh, teniendo una alusión al libro de Éxodo. ¿En qué sentido? Bueno, estos escritores bíblicos, muchos, por eso no menciono nombres, porque son muchos los que tienen esta interpretación. Ellos piensan que esto puede asociarse con el pueblo de Israel atravesando o pasando el Mar Rojo para salir victoriosos en la esclavitud o de la esclavitud en Egipto en la que se encontraban. Entonces, ellos dicen, así como el mar que atravesó Israel era rojo, así estos están atravesando un mar de vidrio mezclado con fuego, espiritualmente hablando, que representa al Israel espiritual pasando su mar rojo para llegar al otro lado, a la tierra prometida, en este caso el cielo, a la ciudad de Dios, que descenderá después
con el Señor, y llegando allí entran en su victoria y dejan este mundo de esclavitud, de persecución, de muerte, y pudiera ser. Me preguntan ustedes, bueno, ¿cuál es tu interpretación personal acerca de el mar de vidrio mezclado con fuego? Yo creo que es una suma de todo lo que he dicho. Yo creo que representa el juicio personal de cada creyente, que todos vamos a ser probados en nuestra fe en el momento final que nos paremos delante de la presencia de Dios. Yo creo que representa a ese momento de la historia en el cual hay creyentes martirizados que entran a la eternidad precisamente por muerte y no por resurrección o no por ascensión o por arrebatamiento, sino por muerte. Y también tiene que quizás ver con ese vínculo que hace el escritor, en este caso Juan, entre el Éxodo y el último periodo de la historia. Y quizás no Juan, sino el mismo Dios, que está tratando de hacer un paralelo profético entre lo que Israel vivió en los días de Moisés en Egipto, cuando salen bajo el liderazgo de Moisés a la libertad y a la tierra prometida, y ahora otra vez Dios rescatando a su pueblo de todas las naciones, pero principalmente a su pueblo Israel, para llevarlo a la eternidad, ahora sí a una victoria definitiva y a librarlo de una esclavitud, no temporalmente, sino ahora sí, para siempre. Entonces, esta es una sección interesante porque nos muestra estos detalles. De hecho, el pasaje dice que ellos alcanzaron victoria sobre la bestia. ¿Se dieron cuenta cómo lo menciona? Y no solamente dice la bestia, dice también su imagen, la que hizo el falso profeta para que la gente la adorara. Ellos vencieron a la bestia como persona, vencieron la imagen que hablaba de la bestia, vencieron la marca y vencieron el número de su nombre. Es decir, todo el sistema, lo que está queriendo decir aquí el pasaje, y se resume con esta expresión, todo el sistema diabólico de la bestia fue vencido por estos creyentes que están ahora apareciendo aquí en la escena del capítulo 15 sobre el mar de vidrio. Y qué interesante que se les hable o se les llame más bien como victoriosos, como aquellos que vencieron a la bestia. Y uno normalmente cuando piensa en la victoria, pensamos que la victoria es que en este caso hay una guerra y los creyentes venzan, destruyan, como eventualmente va a suceder al final, venzan, destruyan a la bestia, al falso profeta, a sus ejércitos, y ellos permanezcan vivos y victoriosos, porque así interpretamos la victoria. La victoria la interpretamos como ganar en una batalla, pero también permanecer vivos. Pero aquí nos está presentando una victoria diferente y nos está mostrando gente que muere, pero son victoriosos. Y esto nos recuerda a Pablo. Pablo en Filipenses, ¿recuerdan? Cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Es decir, el motivo de mi vida es Cristo. Pero luego cierra la frase, el versículo, haciendo esta afirmación. Y el morir me es ganancia. Para Pablo era una ganancia morir. Y dice, si me quedo es porque Dios lo quiere y porque es para el bien de la iglesia, pero me fuera bien irme con el Señor. Es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo vio el cielo. Él lo revela en su carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Él dice, yo conozco un hombre que no sé si en el espíritu o en la carne, no sé cómo fue la experiencia, pero fue al tercer cielo y por causa de las revelaciones, dice, me fue dada. Y ahí revela que ese hombre al que él conocía era el mismo. Así que Pablo sabía muy bien cómo era la eternidad, la había visto. El Señor le mostró la ciudad celestial, le mostró las grandezas del cielo. Pablo decía, aquello es ganancia. Para mí el vivir aquí, la razón de vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hermanos, la muerte en Cristo y por Cristo en la Biblia se presenta no como una derrota, sino como una victoria. Y esto cambia la perspectiva del mundo occidental moderno, inclusive la iglesia occidental del siglo XXI. Nosotros que vivimos en el mundo occidental, que vivimos lejos del Medio Oriente, que no estamos culturalmente enraizados en la cultura de Israel y de la mentalidad del pueblo de Israel, que quizás esté más apegada a la idea de la muerte como victoria. Nosotros no, nosotros como occidentales, la muerte es derrota, la muerte es el fin, sobre todo en los últimos 50, 60 años de tanto ateísmo, paganismo, sobre todo ateísmo, en las escuelas enseñado a los niños, en las universidades, a los jóvenes, donde se ha enseñado un materialismo, un ateísmo extremo, donde el ser humano es simplemente una materia que al morir se descompone. Y por mucho que querramos, esa idea está intrínseca en la mente del occidental moderno y tiene que venir el Evangelio y la palabra de Dios con declaraciones como esta para recordarnos que aún la muerte por martirio, no solamente la muerte natural, la muerte por martirio es victoria. En otra parte de la Biblia, refiriéndose a la muerte en general, la Biblia dice que estimada es a los ojos del Señor
la muerte de sus santos. Es decir, que todo el que muere en el Señor, para Dios es estimado, es valioso. Pero en este caso se está refiriendo a un martirio, gente decapitada por el Evangelio. Y ahora llegan al cielo y Juan describe a estas personas como vencedores, como victoriosos. Bendito sea el Señor, porque de eso se trata, de entender las cosas como Dios las ve, que nos impregne el Señor de ese pensamiento, que nos dé esa capacidad de entenderlo con la mente natural, pero también de abrazarlo adentro de nosotros y decir, si aún Dios me dejara sobre la tierra para luego morir por Él, a causa de Él, de mi fe, de no negarlo, de entregar mi vida físicamente hablando por el Evangelio, que yo nunca lo vea como una pérdida, que lo vea como una ganancia. Y no solamente como una ganancia, que lo vea como una victoria sobre el diablo, el anticristo, su sistema y todo lo que representa que es diabólico. Esa es la victoria que muchas veces va a ocurrir y muchas veces se va a mencionar en este periodo narrado en el Apocalipsis. Ahora, estos que están sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, estos mártires de la tribulación, que en otro momento ya se han mencionado, por eso este pasaje es una recapitulación de cosas que se han venido narrando, solo que se les están añadiendo detalles que anteriormente no habíamos escuchado ni leído. Estos mártires que aparecen ahí en el mar de vidrio, dice el pasaje que tienen las arpas de Dios. Miren la expresión, tienen arpas en las manos, pero Juan es muy preciso en hacer esta afirmación. No son cualquier arpas, son las arpas de Dios. Ellos tienen en sus manos las arpas de Dios. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8, son solamente los seres vivientes y los 24 ancianos los que poseen estas arpas. Son los que al postrarse, dice, y todos cayendo delante del Señor, tenían en sus manos las arpas de Dios. Pero ahora, en este capítulo 15, que acabamos de leer, en este versículo 2, son estos mártires los que tienen las arpas en sus manos. Y esto es lo que está diciendo, que ellos tienen en sus manos un privilegio. Este instrumento que van a tocar para Dios, están a punto de ellos comenzar a usarlo para comenzar a generar una alabanza en el cielo, es un privilegio. Dios se lo dio en su momento a los seres vivientes, a los 24 ancianos, pero ahora los mártires de la tribulación aparecen con estas arpas en las manos y se les llama las arpas de Dios. Es decir, estas arpas son propiedad de Dios. Son instrumentos que le pertenecen al mismo Dios. Me gusta pensar, voy a dar esta interpretación que es simplemente una especulación, no lo puedo llamar una interpretación, porque no hay ninguna pista en el resto de la Biblia que indique esto que yo voy a decir. Pero me gusta pensar de esta manera y sé que estoy especulando, así que por favor no lo miren como si fuera así definitorio, como una doctrina, pero es algo quizás hasta romántico de mi parte pensarlo de esta forma. Yo creo que estas arpas fueron hechas por el mismo Dios. No solamente son su pertenencia, son un instrumento especial que Él está poniendo en las manos de las personas a las que les confía la alabanza a su nombre. Fíjense qué importancia Dios le da a ser alabado, a escuchar canciones que salen del corazón de seres, en el caso de los seres vivientes, de ancianos y ahora de redimidos, las almas de los creyentes que cantan con un sentido de lo que realmente quieren expresar y que sus melodías son también el eco o la expresión de esa adoración extrema a un Dios que le da tanto valor a esto, a la adoración cantada y a la adoración tocada, que él mismo se confecciona sus instrumentos con los cuales quiere recibir la música. Les digo, esto es una interpretación muy mía, una forma de pensar muy mía. Cuando leo la expresión las arpas de Dios, no solamente a mí apela el pasaje a que son propiedad de Dios, como todo, en el cielo y en la tierra, pero sino particularmente que son hechas por el mismo Dios para generar la oportunidad de que sus santos le puedan rendir la alabanza cantada y tocada en el cielo. Y creo, además, que son parte de las recompensas de la Biblia, de las recompensas divinas de las que la Biblia habla. Jesús habló mucho de recompensas. Y quizás una de ellas sea darle a estos redimidos la oportunidad de tocar una melodía para Dios. ¡Qué privilegio! Miren, la música va a ser especial en la eternidad. Por eso la música debe ser especial en la iglesia moderna. Por eso nosotros debemos entender, a veces se minimiza en algunos contextos cristianos y yo creo que nosotros no podemos poner énfasis en elementos particulares del culto. Yo soy en eso muy,
muy, ¿cómo decir la palabra? Eh, Me gusta mucho definir las cosas de esta manera. El centro de un culto, en el caso de los cultos que celebramos ahora, de una celebración para Dios, el centro no es la música, el centro no es la oración, el centro no es la predicación. El centro de esa reunión es una persona y es Dios. Ahora, los elementos que se brindan son importantes para Dios. Y es tan importante la oración que se hace de alabanza a Dios, la oración que se hace de intercesión por otra persona para que Dios responda, como también tiene importancia la enseñanza y la predicación de la palabra. Pero además, mis hermanos, la música y la alabanza cantada son importantísimas en el pueblo de Dios. Y aquí aparecen con un lugar preponderante en el cielo. Y estos seres, en este caso almas de seres humanos que han sido redimidos y que pasaron por el juicio y están ahora frente al trono, porque el capítulo 4, cuando vimos el mar de cristal, nos dice que esa expansión está frente al trono. Precisamente ahora ellos están frente al trono y el que hizo las arpas se las entrega para darles la oportunidad de que lo primero que hagan al pararse frente a él sea cantarle una canción. Y vamos a llevarlo a nuestra experiencia que en algún momento viviremos. Antes de Dios evaluar nuestras obras en la tierra cuando lleguemos al cielo, ya sea porque muramos o ya sea porque seamos parte de ese momento en la historia o ya sea por la razón que sea, todos los que hemos creído y todos los seres humanos se van a morir. Y solamente un grupo quedará vivo para ser llevado. Pero todos los seres humanos tendremos que pararnos frente a Dios. Los creyentes, cuando nos paramos frente a Dios, antes de que Dios evalúe nuestras obras, nos dé nuestras recompensas, haga juicio también de nuestras acciones y tenga todas estas conversaciones importantes con nosotros y inclusive nos dé asignaciones en la eternidad para servirle a Él. Antes de que todo eso suceda, creo que Dios va a hacer silencio, va a entregar sus arpas a cada uno de nosotros y nos va a dar la oportunidad de que en ese momento toquemos una melodía para Él y cantemos una melodía para Dios. Y tú dirás, pero si yo no soy músico, bueno, ¿qué cosa? Lo que en la tierra fue una incapacidad que tuvimos algunos de no saber tocar un instrumento o cantar una melodía, en el cielo va a ser el común denominador, que todos van a tocar el arpa y todos vamos a cantar. Qué belleza. Qué belleza que en ese momento lo que Dios va a permitir que salga de cada uno de nosotros sea adoración expresada en música, que para Dios es importante. Y eso nos lleva al tercer tema precisamente. Y el tercer tema tiene que ver con un cántico que aparece y que estos que están sobre el mar de vidrio comienzan a cantar una vez que reciben las arpas de Dios. Y dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés. ¿El cántico de quién? Presten atención a esta expresión. El cántico de Moisés. Dice, siervo de Dios, pero también dice, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y se habla aquí de un cántico y se dice que es el cántico de Moisés, pero también es el cántico del Cordero. ¿Pueden ser dos canciones? Tal vez, pero yo creo esto en particular, que más que ser dos canciones, una de Moisés y otra del Señor Jesucristo, el Cordero, en realidad estamos en presencia de algo que es una canción con dos títulos. Es la canción de Moisés y es la canción del Cordero. ¿Y qué está sucediendo aquí? Dios está uniendo la historia de los pactos. Moisés representa el antiguo pacto, representa la ley, representa el trato de Dios con su pueblo por medio de leyes, de estatutos, de preceptos. Y es toda la realidad del Israel que se nos revela en el Antiguo Testamento y que está sujeto a la revelación de Dios dada a Moisés en forma de ley. Pero también aquí ahora aparece el cántico del Cordero y se está uniendo el antiguo pacto con el nuevo pacto, se está uniendo la ley con la gracia, se está uniendo lo viejo con lo nuevo y Dios está diciendo lo que ya sabemos. No se trata de dos historias, no se trata de dos formas con las que me relacioné con la humanidad, no se trata de dos temas separados, se trata de mi propósito, mi plan redentor desde el inicio hasta el fin, yo apareciendo a lo largo de toda la historia, yo en el Antiguo Testamento
revelándome a Israel para desde ellos revelarme a las naciones, y yo también apareciendo en Cristo, el Hijo de Dios, redimiendo a la humanidad, muriendo por nosotros, sepultado por nosotros, resucitado por nosotros, levantado por nosotros, para que finalmente seamos un pueblo en Cristo, como dice en alguna parte en el Nuevo Testamento, que se cayó la pared intermedia de separación y de los dos pueblos, el judío bajo la ley y el gentil ahora bajo la gracia, de los dos en Cristo hizo uno. Y aquí todos los redimidos, los que vienen de ese trasfondo judío, ese trasfondo de ley, que han pasado por la gracia de Cristo y han entrado a la eternidad, y los creyentes de las naciones, que también serán martirizados, entran juntos. Y allí, de alguna manera curiosa, se une la ley con la gracia, lo antiguo con lo nuevo, y todos se unen en una persona que va a ser exaltada en la canción. Porque si se dan cuenta, la letra no da a interpretar que sean dos canciones, sino solo una que hace mención a algunas cosas. Por ejemplo, la letra exalta la obra de Dios, porque comienza diciendo el cántico lo siguiente: grandes y maravillosas son tus obras. Lo primero que se exalta es la obra de Dios. Y aquí quizás está pensando esta multitud en la obra inicial de Dios desde la creación hasta este momento. Todo ha sido grande, todo ha sido maravilloso. Grandes y maravillosas son tus obras, las obras espirituales que hiciste antes, todo lo que creaste espiritualmente antes de crear lo material, todo ha sido grande, Señor. Grande es tu obra. La canción, en primer lugar, exalta la obra de Dios. Cuando estemos frente al trono, nosotros vamos a ser exaltadores de la obra de Dios. Ejercitémonos ahora. Desde ahora vamos a exaltar la obra de Dios. En segundo lugar, la canción describe los caminos de Dios, porque dice: justos y verdaderos son tus caminos. Y aquí tenemos a los redimidos, aquí tenemos a una representación del pueblo de Israel que esperaba otro Mesías, que finalmente se rendirá y reconocerá que hay uno solo, Jesucristo. Y en ese momento entenderá que hay justicia en todo el plan de Dios, y que lo que ellos desecharon por generaciones, pero ahora vinieron a abrazar por la fe, al entenderlo, al creerlo, en realidad es un camino justo, porque el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Y a eso se están refiriendo aquí cuando hacen esta expresión: justos y verdaderos son tus caminos. Señor, tú nos llevaste por todas estas vías, tú te revelaste a mi pueblo Israel a través de Moisés, tú nos presentaste una ley perfecta, y nosotros no nos dimos cuenta que era simplemente una institutriz, una maestra que nos estaba tratando de enseñar que no podíamos cumplir las demandas perfectas de un Dios santo, que necesitábamos un redentor, y nos olvidamos aceptar y creer al redentor cuando vino. Pero qué privilegio, qué grandes, qué justos son tus caminos, Señor, que permitiste que fuésemos redimidos junto con todas las naciones en una sola persona, Jesucristo. Y ahí estarán también los gentiles como tú, como yo, de diferentes trasfondos culturales, que venimos de diferentes formas de adoración pagana, que hemos servido a otros dioses falsos, que hemos sido quizás víctimas del ateísmo, del agnosticismo y de otras formas también que son expresiones espirituales, pero que finalmente se nos abrió el entendimiento y Dios nos dio el don de la fe y nos persuadió el Espíritu Santo y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nos paremos frente al trono diremos: Señor, son grandes tus caminos, son justos, son verdaderos estos caminos, y queremos cantarlo, porque estos caminos que nos trajeron hasta Cristo fueron trazados por ti para revelarte nuestras vidas, y nos diste la oportunidad de salvarnos a pesar de los otros caminos equivocados que a lo largo de la vida tomamos. Y con todo eso, tu gracia no se acortó para salvarnos. Esto será cantado en el cielo, pero también se exaltará la dignidad de Dios. Dios santo será exaltado, porque en algún momento dice el texto: porque pues solo tú eres santo. Dice: ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es la pregunta retórica que se hace en la canción. Y esta es la conclusión: pues solo tú eres santo. Lo que los cuatro seres vivientes han estado declarando por los siglos, ahora entra esta representación de la iglesia redimida, saliendo de la tribulación, martirizados, pero aparecen en la victoria de la eternidad y reciben las arpas de Dios y comienzan a cantar esta canción, donde la obra de Dios es exaltada, donde los caminos de Dios son descritos como justos y verdaderos, donde la dignidad de Dios también es exaltada. Y se unen a esos seres vivientes para decir: lo que ellos dicen, nosotros también los creemos.
Eres el Dios santo, eres el Dios completo, eres el Dios que no le falta nada, eres el Dios en el cual no habita el pecado, eres el Dios puro, eres el Dios digno. Gloria a tu nombre. Y por último, la canción proclama la adoración a Dios porque dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. Estos que están entrando por causa del martirio dicen, Señor, pero espérate que viene una multitud. Quedaron en la tierra muchos más. Y no son solamente judíos, no son israelitas, no, no, son como nosotros. Son algunos del pueblo de Israel, pero otros son de las naciones. Y de esas naciones vendrán y te adorarán, Señor, y un día nos levantaremos todos, los que resucitarás de cada nación, del polvo de la tierra, y también los que están sobre la tierra, y nos uniremos. Y en cuerpos glorificados, nosotros cantaremos esta canción, porque todas las naciones serán representadas en cada uno de los redimidos, recordando que todas las culturas y todas las etnias fueron alcanzadas por un solo evangelio. Porque Jesús dice en Mateo 24, cuando habla de sus señales, que cuando este evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque este evangelio es tan poderoso que no tiene barrera frente a ninguna etnia, frente a ninguna cultura, frente a ninguna nación. Lo alcanza a todo y nos alcanza a todos. Por eso puedo decir con toda certeza, toda persona está al alcance de la gracia de Dios. Lo único que se necesita es que se arrepientan de sus pecados y es que confiesen al Salvador. Por eso sigue creyendo por tu familia, orando por tus hijos, por tus nietos, por tus parientes, por los vecinos que aprecias, por los amigos que tienes aprecio también por ellos, y sigue creyendo que como a sí mismo el poder del Evangelio te alcanzó a ti, alcanzará a los demás. Y esto nos lleva, después de la canción, al último tema del pasaje, que es la entrega de las 7 copas, como se menciona. Dice el versículo 5 que Juan dice, después de esto miré. Entonces ahí de nuevo vuelve a poner su atención en algo que había visto anteriormente, pero que dejó a un ladito para fijarse en esta multitud sobre el mar de vidrio. Y dice, después de esto miré. Y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo. El templo cuando se abre debe haber sido algo tan tremendo que vuelve a captar la atención de Juan, lo que inicialmente había sido su motivo de atención. Se abrió el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los 7 ángeles, los mismos que había visto al principio, que tenían las 7 plagas, las mismas que él ya había visto anteriormente. Dice, salieron vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y así termina este pasaje, pero vamos a ver esta entrega a los ángeles de las 7 copas. Y el pasaje dice algunas cosas porque dice, se abrió la puerta del templo, del tabernáculo, del testimonio de Dios. Y eso nos deja ver que cuando los ángeles salen de ese lugar, salen con unas copas que fueron elaboradas delante del trono de Dios. Es decir, meticulosamente, delante de la presencia de Dios, estas copas fueron elaboradas. ¿Quiénes la elaboraron? Posiblemente ángeles o seres creados por Dios que habitan en ese lugar, aunque llamamos de forma general a cada ser espiritual como un ángel. Esos seres que están allí elaboraron meticulosamente, bajo el escrutinio y la mirada de Dios, el artífice principal, estas copas que van a ocupar la ira de Dios y que van a ser llevadas por los 7 ángeles. Y esto es interesante entenderlo porque lo que vamos a ver a partir del capítulo 16, aunque parecen cosas horrendas, tienen que ver con el acto soberano de Dios y con lo que Dios destinó que estuviera dentro de esas copas. Es Dios mismo decidiendo lo que va a suceder. Ahora, los ángeles salen del trono. Primero Juan los vio, pero ahora los ve saliendo del trono del mismo templo de Dios. Y esto indica que no actúan por cuenta propia, que ellos marchan como todos los otros que han salido en algún momento con misiones específicas. Ellos marchan con órdenes directas de Dios. Ellos entraron a ese lugar, recibieron las copas y recibieron las órdenes de Dios. Esto es lo que ustedes son llamados a hacer. Y además se muestra
de que el hecho de que el templo, dice ahí el pasaje, se llenó de humo, indica que Dios ha sido glorificado. Nos recuerda otra escena bíblica cuando Salomón consagra el templo de Jerusalén, el que construyó para Dios, hizo los sacrificios, quemó las ofrendas y dice que después que todo hubo ocurrido, Dios llenó con su presencia y el humo de la gloria de Dios cubrió aquel templo de una manera poderosísima. ¿Y qué significa eso? Eso en los días de Salomón, lo mismo que ocurrió en los días de Moisés sobre el tabernáculo, Dios bajando en su nube, o sobre el monte, que anteriormente el tabernáculo, que el pueblo de Dios no lo podía resistir. Significa que Dios se manifiesta, pero además que Dios es glorificado con lo que allí está sucediendo. Entonces, Dios, al ver a sus ángeles salir, vestidos de lino fino, con un cinturón de oro, con copas que fueron elaboradas en su presencia y que él mismo fue el artífice que dio las órdenes, meticulosamente las observó mientras eran elaboradas y que contienen todos los juicios que Dios mismo reservó para ese periodo de la historia. Cuando eso ocurre, cuando eso se inicia, Dios es glorificado y el humo de la gloria de Dios llena el templo. Lo cual quiere decir que este periodo de la historia, aunque dramático, aunque triste, aunque difícil, provoca que Dios sea glorificado porque es la antesala a la aparición gloriosa de Jesucristo y al establecimiento del plan de Dios final con todos nosotros los que hemos sido salvados y redimidos por la sangre del Señor. Así que esto es muy interesante. Ahora, las plagas no son solo anunciadas, sino que son un cumplimiento de algo importante, porque dicen que es un requisito para que se pueda abrir el acceso otra vez al templo de Dios. Mira, se los leo el pasaje por si ya olvidamos lo que dice. Dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nos dice específicamente cuál es el origen del humo, la gloria de Dios y el poder de Dios. Pero luego dice, y nadie podía entrar en el templo. Es decir, esa multitud sobre el mar de vidrio, seres vivientes, 24 ancianos, todos los que han estado allí frente al trono de Dios, frente al templo glorioso de Dios, dicen, nadie podía entrar en el templo, no hasta que se fuera el humo, no. Dice el pasaje, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y eso es lo importante de este momento que está siendo narrado, porque Dios está diciendo, voy a cerrar mi templo y voy a cerrar mi acceso a mi presencia, a mi templo, al lugar de mi habitación, al lugar de mi manifestación, al lugar santo donde yo habito, no va a entrar nadie por un periodo determinado. ¿Cuál va a ser ese periodo? Mientras en la tierra esté siendo consumada mi ira, este lugar va a estar cerrado. ¿Y cuándo se va a abrir? Cuando se concluya. Porque entonces el Hijo de Dios bajará glorioso para establecer su reino con nosotros para siempre. Y es necesario que este periodo de la historia suceda, y es necesario que esto que los ángeles llevan caiga sobre la tierra y estas iras, copas de la ira, pues traigan su resultado sobre la humanidad, porque de lo contrario, el acceso a Dios y la entrada al templo se va a ver cerrado. Bien, mis hermanos, este tema concluye el pasaje completo, un pasaje interesante que, como dije al principio, recapitula mucho de lo ya mencionado, pero es también la apertura a muchas cosas nuevas que están ocurriendo en el mismo periodo de la historia, pero que además van a ser presentadas nuevas revelaciones, nuevas cosas que son muy interesantes, como la caída de Babilonia, como la destrucción de la Gran Ramera, como muchas cosas que vienen en los próximos capítulos que se encuentran dentro del mismo periodo, pero que es necesario que Juan nos las revele para que nosotros cobremos entendimiento de lo que ocurrirá en ese periodo de la historia. Quiero concluir con esto. Creo que es importante y es principal en el pasaje presentar dos cosas muy, muy importantes para Dios. Número uno, que entendamos su soberanía. Dios está al control de todo. Dios está en el centro de todo lo que está ocurriendo. Y esto es el gran mensaje del libro de Apocalipsis. A Dios no se le escapa nada, pero no solamente eso. Dios es el iniciador, es el orquestador y es también el que le va a dar consumación a todo este plan. Entonces Dios está al control. Número dos, los redimidos en Cristo, aunque sean martirizados como estos que aparecen aquí, son vencedores. Nunca la muerte es derrota para el que muere en Cristo y sobre todo para el que muere no solamente en Cristo, sino también para Cristo. Y en ese momento se va a mostrar esto de una forma mucho más grande que nunca antes. Cuando estos entren
estén sobre el mar de vidrio y le rindan la gloria y la alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque han vencido. El diablo pensará en su momento y el anticristo que matar a los cristianos es derrota para el pueblo de Dios y no sabe que todo se interpreta diferente del otro lado de la eternidad y en el cielo de Dios. Allí es victoria, morir por Cristo y morir en Cristo. Así que vivamos con esa conciencia, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de ese pensamiento, que nos quite el temor a la muerte y que nos dé una conciencia de vivir para Cristo, de llenarnos de una convicción, al menos de una convicción, y que esto se convierta en un motivo de oración. Dios mío, que jamás te niegue, que jamás te cambie por seguridad temporal. Déjame tener la convicción y la determinación, si fuera necesario, en su momento, de vivir en Cristo, vivir para Cristo, pero también de morir en Cristo y morir para Cristo. Vamos a orar un momentito y luego entonces vamos a terminar esta grabación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este estudio esta noche, por este tiempo frente a tu palabra. Te doy gracias por este capítulo que hemos abierto de Apocalipsis y lo que este capítulo ha abierto para nosotros y nos ha presentado. Gracias, mi Dios. Gracias por presentarte como un Dios que ama provocar adoración en los que te sirven, como un Dios que se construye el mismo instrumentos para ser adorado y como un Dios que nos capacitará para que nosotros toquemos esa música y cantemos esa música. Señor, desde corazón, con ansias espero ese día en que todos estemos frente a tu presencia y seamos grandes músicos y grandes adoradores para la gloria de tu nombre. Qué precioso será cantar la canción en el cielo, ese cántico de Moisés, ese cántico del Cordero, que estoy seguro que no solamente estos en este periodo cantarán, sino que se repetirá esta canción cada vez que estemos frente al trono. Gracias porque cerrarás tu trono, tu templo temporalmente, pero que en algún momento se volverá a abrir cuando todo se consume y Cristo aparezca, Señor, en los cielos para establecer con nosotros tu reino, para bendecirnos, para reinar con nosotros y para traer la gloria de tu nombre en medio de las naciones. Padre, gracias. Gracias por toda esta escena que nos apunta al futuro y que nos llena de ansias para que ese momento ya llegue y se establezca, Señor, tu historia en la historia de nosotros los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.